Buenas tardes, mi nombre es Samuel Valentín Cervantes Santaolalla de la clase de Circuitos Eléctricos con el maestro Temístocles Mendevil. Este es el inicio del curso de lo que serían los circuitos eléctricos de la serie de ley de Ohms, la de ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de corriente y pues lo que serían las resistencias en series y paralelos. Con este video pues comenzamos todo. Esta es la introducción de los videos. Muy bien, pues aquí estamos con el nuevo circuito de la tarea que es el 3.2-17. En este, como podemos observar, es idéntico al otro, no hay resistencias que estén ni en paralelo ni en serie. Como podemos ver, la razón es porque sí comparten un mismo nodo, pero ese mismo nodo tiene dos caminos. Para que pudieran ser en serie en paralelo, tendría que tener un solo camino. Aquí se está partiendo el nodo hacia acá y se está partiendo el nodo hacia abajo. Entonces, también como podemos ver, no hay una fuente directamente en los nodos. Entonces, este es el nodo C. Como podemos ver, no hay una fuente que nos diga que aquí está pasando cierto voltaje o que tengamos el voltaje de VAC. Solo nos dice que hay una fuente de una corriente alterna que son 2 amperes. Aquí el problema nos está pidiendo el valor de I, la corriente de I. Nos pone que la corriente está yendo hacia abajo en esta resistencia, pero no podemos aplicar la ley de Ohms porque no tenemos el voltaje. Aquí nos está proporcionando esta fuente de poder, pero no está directamente que vaya aquí a los 4 ohms. Y aquí no tenemos una resistencia como tal donde le podamos aplicar estos 2 amperes para que nos dé lo que sería un valor de un voltaje, de que sería de VAC. Sabemos que el voltaje que nos va a dar de VAC es el mismo que haber en esta resistencia, pero para eso tenemos que aplicar la ley de Ohms que ahorita no podemos aplicar. Lo que podemos hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para poder hacer una suposición y poder obtener el valor de I. Obteniendo el valor de I es nuestra corriente que está fluyendo por aquí. Obtenemos este voltaje y va a ser el mismo voltaje que haya de VAC. Obteniendo esto también vamos a obtener cuánto es lo que corriente que está pasando por aquí o hacia acá. Es algo que no sabemos. Recomendación del profesor Temístocles es que siempre de la manera más fácil que podemos hacer es plantear las corrientes de manera que sea forma horaria. O sea, que la corriente siempre vaya hacia el lado de las manecillas del reloj, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, planteamos que aquí pasa una corriente, le vamos a llamar IX. La misma corriente que va a pasar de aquí, del nodo A al B, va a ser la misma que tiene que salir del C a A. O sea, la corriente que salga de C a A va a ser la corriente que va a pasar por aquí. Aquí hay uno también que es C, por eso no lo ponemos. Y llega hasta la A. Y llega otra vez aquí y ya nos da. Puede ser que si nuestra corriente IX nos llega a dar negativo, entonces significa que la corriente está fluyendo de derecha a izquierda y estaría entrando al nodo C. Y aquí es independiente, o sea, no cambiaría esto. Ya nos está simbolizando que va hacia arriba la corriente en este lado. Muy bien. Entonces primero tendríamos que implantar la ley de Kirchhoff. Entonces, aquí tenemos que ver, vamos a utilizar el nodo P. Vamos a usar la ley de Kirchhoff en el nodo B, donde lo que entra es lo mismo lo que sale. Aquí como podemos ver, nuestra corriente X está entrando en el nodo B. Lo que es, y está entrando los 2 amperes. Y lo que está saliendo es la I. Esta misma I que estamos buscando es la misma I que está saliendo por aquí. Está saliendo por aquí, recorre todo este camino cerrado y llega al nodo C. En el nodo C, así como está planteado, pues se divide hacia arriba y se divide hacia abajo. Hay una posibilidad de que no pase nada de corriente por aquí, pero pues ahí en ese caso
tendría que haber otro tipo de fuente aquí, porque de aquí del nodo A al nodo B es de a fuerzas que tiene que haber una corriente porque tenemos una resistencia. Pero pues esto ya lo sabremos ya que resolvamos el circuito por completo. Entonces, como dijimos anteriormente, la ley de Kirchhoff en el nodo B tenemos que está entrando Ix y está entrando los 2 amperes. Al igual que está saliendo nuestra corriente I que no conocemos. De esta manera podemos despejar Ix para saber, para saber el valor que va a obtener para hacer las sustituciones. Entonces ponemos que Ix, hacemos el despeje, es igual a I, lo vamos a poner esto así porque es una I latina, es menos los 2 amperes que están saliendo. Estamos despejando estos 2 amperes. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff con los voltajes, donde tenemos que el voltaje de AB más el voltaje de BAC más el voltaje de CA, que ya lo conocemos, va a ser igual a 0. Entonces, el voltaje de AB no lo podemos sacar, pero por medio de la suposición y aplicando la ley de Ohms podemos obtenerlo. El voltaje es intensidad por resistencia, así como lo tenemos aquí. Nuestra intensidad de AB es Ix, pero Ix tenemos que vale I menos 2. Entonces, es voltaje por resistencia, la resistencia es 4. Tenemos la intensidad como suposición, que es I menos 2. Ahora el voltaje de BC, que no lo conocemos. Aquí de hecho pues no lo podemos aplicar porque no tenemos una resistencia en sí, solamente tenemos una fuente de corriente alterna. Pero como es el mismo nodo que comparte de B a C, podemos aplicarlo por medio de la resistencia que tenemos aquí, que es 4 ohms más la intensidad que estamos buscando. Entonces, planteándolo de tal manera, tenemos que el voltaje de BC, aplicando la ley de Ohms, el voltaje de BC es la resistencia de 4 por la I, o intensidad por la resistencia, más el voltaje, en este caso sería negativo porque está yéndose acá, menos el voltaje de CA, o sea, el símbolo negativo, la pata negativa de lo que es la fuente de corriente que tenemos, está conectado al C. Y si la corriente o el voltaje que queremos obtener es de CA, son menos 24 volts. Si el voltaje lo estuviéramos buscando de A a C, serían más 24 volts, pero en ese caso nos daría negativo. A simple vista lo puedo notar y estaríamos cambiando la corriente otra vez al lado que lo tenemos. Muy bien, entonces tenemos que el voltaje de CA son menos 24 volts. Esto es igual a 0. Realizamos lo que es nuestra operación. 4 por I menos 4 por 8, menos 4 por 2, perdón, más 4I menos 24. Juntamos lo que sería nuestro I, nos va a dar 8I menos 24 menos 8 es igual a 32, menos 32, al despejarlo al otro lado nos va a dar 32. Sustituimos, despejamos a la I para que quede sola, el 8 pasa dividiendo, 32 entre 8 nos va a dar igual a 4 amperes. Muy bien, tenemos ya lo que sería la I, que nos dio 4 amperes, es lo que el problema nos está pidiendo. Pero pues para saber que si realmente está bien lo que acabamos de hacer, podemos obtener el voltaje de aquí a aquí. Vamos a ver, con esto ya obtenemos cuál es la intensidad que está saliendo por aquí. Y por medio de la misma intensidad que está pasando por aquí va a ser la misma intensidad que hay aquí arriba. Entonces, por ende, podemos sacar el voltaje de AB, aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje
y nos estaría dando igual a 0 si todo salió bien. Muy bien, entonces primero sustituimos nuestra intensidad que tenemos aquí. Aquí está pasando 4 amperes. Aquí en esta hilera están pasando los 4 amperes, lo está recorriendo. Por el nodo B están saliendo 4 amperes. Entonces, si aquí al nodo C llegan 4 amperes, pero si arriba nos está pidiendo que estén pasando 2 amperes, entonces a los 4 amperes se le están restando 2 amperes. Y por aquí están saliendo 2 amperes. Estos 2 amperes están recorriendo todo el nodo C hasta llegar al nodo A. Del nodo A al nodo B nos están dando los mismos 2 amperes. Lo mismo amperaje que está pasando aquí abajo es lo que pasa por aquí arriba. Entonces, si aquí están pasando 2 amperes, aplicamos la ley de Ohm, que es voltaje, intensidad por resistencia, obtenemos que el voltaje es 8 volts, de mayor 8 volts a menor potencial, porque la corriente está corriendo de A a B. Muy bien, entonces ya tenemos el voltaje de A a B. Tenemos la intensidad que está corriendo por nuestros circuitos y X es igual a 2 amperes. Ahora, por medio de esta intensidad que tenemos que está bajando por esta resistencia, aplicamos otra vez la ley de Ohms, voltaje, intensidad por resistencia. Nuestra intensidad son 4 amperes, la resistencia son 4. Esto nos equivale a 16 amperes de mayor a menor potencial. ¿Por qué? Porque la intensidad está corriendo hacia abajo, así como nos lo está indicando el problema. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a nuestro circuito en general, la suma de los voltajes nos tiene que dar igual a 0. La suma de los voltajes en un camino cerrado nos tiene que dar igual a 0. Entonces tenemos que B a B del voltaje de B a C del voltaje de C a A es igual a 0. El voltaje de AB tenemos que es más 8 volts, siguiendo las corrientes. Más el voltaje de B a C tenemos que es igual a 16 volts. El voltaje de B a C es esta resistencia, es igual. El voltaje de B a C aquí es igual al mismo voltaje que está pasando por esta resistencia. Entonces, siguiendo otra vez las corrientes, es más 16 volts menos el voltaje de CA por la patita negativa que está conectado a nuestro nodo C. Entonces nos estaría dando menos 24 volts igual a 0. 8 más 16 da 24. Menos los 24 volts que es de CA o de la fuente de poder que tenemos ahí, nos da igual a 0. Entonces cumplimos que este circuito está bien la intensidad que hemos encontrado y se cumple tanto la ley de Kirchhoff como la de Ohms.